Seguro que a más de uno le suena esa punzada de insuficiencia que a veces aparece como de la nada, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno a entender de dónde viene ese sentimiento. Pero ojo, no como si fuera un fallo nuestro, un defecto personal, sino como lo que realmente es, un programa, casi como un software, que se ejecuta en automático y que de hecho compartimos todos. Y esta idea es el centro de todo lo que vamos a ver. No es el evento, sino la historia de invalidez que el sistema nervioso dispara automáticamente. Uf, suena potente, ¿eh? Pero, ¿qué significa esto en realidad? Venga, vamos a desmenuzarlo. Y es que este sentimiento de no ser suficiente es, sin duda, una de las formas más profundas y dolorosas de sufrimiento que existen. De verdad, se siente como una cárcel invisible que nos rodea, un ciclo de malestar del que parece imposible salir. Y lo más curioso, o frustrante si queremos, es cómo se activa. Porque hablamos de cosas que en principio deberían ser neutras, ¿no? Como que cambie la estación, la soledad o incluso algo tan normal como recibir una factura. De repente, ¡zas!, se convierten en la prueba definitiva que alimenta esa sensación tan dolorosa de no valer. Vale, vamos a meternos ya en el meollo del asunto. Aquí viene la gran revelación. Ese sentimiento no es una verdad sobre quiénes somos. Para nada. Es un programa condicionado, un reflejo biológico que se dispara solo en nuestro sistema nervioso. El término técnico para esto es respuesta condicionada. Pensemos en ello como un reflejo que hemos ido aprendiendo muchas veces sin darnos cuenta en el pasado. Un reflejo que conecta cosas que no tienen importancia con una supuesta amenaza a nuestro valor. La clave aquí es que no es un defecto de fábrica, es algo aprendido. Y si es aprendido, se puede desaprender. Entonces, ¿cómo se ejecuta este programa? Porque es que es un proceso casi instantáneo, una auténtica reacción en cadena. Todo arranca con un estímulo neutro, qué sé yo, por ejemplo, que llega la primavera. En ese mismo instante la mente se pone a buscar como loca hechos que confirmen una creencia que ya tiene muy arraigada y empieza a recopilar pruebas. Es que no tengo coche, es que ya soy mayor. Con esa munición, ¿qué hace? Pues dispara la conclusión que ya tenía preprogramada. Algo del tipo, claro, es que no soy una pareja válida. Y justo ahí, justo en ese momento, llega el golpe de gracia, la sensación en el cuerpo, esa opresión en el pecho, ese vacío, esa ansiedad. Es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo a la velocidad de la luz. Vamos. Así que el punto más importante de todos es este. Esto no es la persona, no es nuestra esencia. Es simplemente un antiguo programa de supervivencia que se equivoca al creer que necesita la aprobación de fuera para poder estar a salvo. Solo entender esto ya nos quita un peso enorme de encima. Claro, nuestro primer instinto suele ser combatir estos pensamientos con la lógica. Pero aquí está la trampa. Intentar razonar o discutir con la sensación de no ser suficiente no solo no funciona, sino que, irónicamente, lo que hace es reforzar el programa. Lo hace más fuerte. Y entonces la mente se queda atrapada en una pregunta terrible, una pregunta que da vueltas y vueltas. ¿Soy válido o no? Es un juicio constante, un bucle sin fin en el que se buscan pruebas a favor y en contra, pero sin encontrar jamás una respuesta que nos dé paz. Y aquí es donde todo encaja. La propia pregunta es la prisión. El simple hecho de entrar en ese juego, de intentar responderla, es lo que nos mantiene encerrados en ese ciclo de sufrimiento. Esto nos deja ante dos caminos muy distintos. Por un lado, la lucha inútil, la de discutir con los supuestos hechos, intentar controlarlo de fuera, que como decíamos, solo sirve para darle más fuerza al programa. Y por otro, se abre un camino de liberación. Ir más allá de la pregunta, atender directamente a la sensación en el cuerpo y, lo más importante, disolver esa creencia de que esa historia somos nosotros. Muy bien, pues vamos a la parte práctica. ¿Qué se puede hacer en el momento exacto en que salta el programa? Pues hay una práctica muy directa, muy concreta, para romper ese trance. Y lo bueno es que la práctica es de verdad sorprendentemente sencilla. Son 3 pasos. Primero, reconocer. Simplemente ponerle nombre. Mira, el programa de no soy suficiente está en marcha. Ya está, sin más. Segundo paso, y este es clave, cortar la lógica. O sea, dejar de discutir con los pensamientos y llevar toda la atención, pero toda directamente a la sensación física. Y tercero, hacer la pregunta que lo disuelve todo. Una pregunta muy específica. ¿Quién o qué exactamente es lo que no es válido? Cuando se pone en marcha esta práctica, lo que se descubre es profundo.
Se empieza a ver que la invalidez no es una verdad absoluta, sino una sensación en el cuerpo que viene y va. Que esos hechos que parecían de piedra son en realidad interpretaciones nuestras, cargadas de emoción. Y quizá el descubrimiento más liberador de todos, que no hay un yo ahí dentro sólido y fijo que pueda ser etiquetado como válido o inválido. Todo esto nos lleva a un cambio de perspectiva radical. Uno que podemos entender mucho mejor a través de una metáfora muy potente, la metáfora del bosque. La idea es esta. Un árbol no se compara con el de al lado para ver si tiene más sombra o más fruta. Simplemente existe, y ya está. Aquí vemos el contraste tan claro entre dos maneras de vivir. Por un lado, la ilusión del árbol separado, que nos hace pensar, soy un yo aislado, mi valor depende de lo que consiga, tengo que competir para valer. Y por otro, la realidad del bosque, que es mucho más liberadora y que nos dice, soy una expresión del todo, mi valor está en el simple hecho de existir, estoy conectado a todo. El concepto que hay detrás de todo esto es el de la no separación. Es darse cuenta de que esa línea que dibujamos entre el yo y el mundo es solo una idea, un concepto, no es algo real y fundamental. No estamos separados de la vida, somos la vida misma expresándose. Y si tuviéramos que resumirlo en una frase, sería esta, que es potentísima. No somos una persona en el mundo, somos el mundo expresándose como esta persona. Es un giro de 180 grados que lo cambia absolutamente todo. Y con esto nos quedamos con una pregunta final para reflexionar. ¿Qué ocurre cuando el árbol se da cuenta de que nunca estuvo separado del bosque? Quizá en la respuesta a esa pregunta se encuentre la clave para una libertad mucho más profunda de la que imaginamos.